Bendiciones, me da gusto poderles saludar nuevamente. El tema que traigo el día de hoy lo he titulado Esclavos por Amor. Y para esto, ilustrar este tema, yo les quiero dar una pequeña historia. Había un amo que tenía un esclavo, al cual él maltrataba, humillaba, menospreciaba y le daba una mala vida. Un día llegó un amigo de ese amo, que también era un amo, y le dice: ¿por qué maltratas a tu esclavo? Véndeme ese esclavo. Se lo vendió. Y ese amo se llevó a ese esclavo para su casa, le comenzó a dar buena vida, le compraba ropa, lo puso a descansar, lo sentó a su mesa a comer, de tal manera que ese esclavo se sentía maravilloso. Llegó un momento en el que el amo le dijo al esclavo: esclavo, pues yo te quiero dar la libertad, fírmame esta carta para que te vayas. Y le dice el esclavo: no, amo, yo no me quiero ir, yo me siento muy bien contigo, yo me siento deudor, yo me quiero quedar en esta casa para servirte. Y entonces le dice el amo: bueno, pues entonces pues te voy a adoptar como mi hijo. Y el amo pues, bueno, el amo maravilloso se sentía bien con ese esclavo, ¿verdad? Pero sobre todo el esclavo se sentía de maravilla con ese nuevo amo. De tal manera que él fue adoptado como hijo. Y entonces ese esclavo comenzó a tener la misma misericordia con los trabajadores, a tratarlos como él había sido tratado. Qué tremendo que la historia de este esclavo viene siendo la historia de cada uno de nosotros. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Nosotros, el enemigo nos tenía como él quería, maltratados, humillados, en depresión, en angustia. Nos tenía el enemigo mal, porque la palabra de Dios dice que el enemigo vino a eso, a matar, a robar y destruir. Pero vino un amo maravilloso, el amo Jesús, que vino a pagar un precio por nosotros para comprarnos a precio de sangre. Y Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde teníamos un amo malo. Nos pasó al reino de Dios, donde tenemos un amo maravilloso, donde yo creo que todos aquellos que hemos experimentado a Dios, no queremos salirnos de ahí, queremos quedarnos en la casa de ese amo, porque en esa casa hemos encontrado gozo, hemos encontrado paz, hemos encontrado vida, hemos encontrado salud, hemos encontrado muchas cosas. ¿Y quién se quiere ir de un lugar donde está siendo bien tratado? Yo pienso que nadie. La enseñanza que yo traigo hoy es que este esclavo se sentía deudor hacia ese amo. Y así tenemos que sentirnos nosotros. Él se sentía deudor en el aspecto de ser agradecido con lo que el amo había hecho con él. De esa misma manera nosotros tenemos que sentirnos en deuda con el Señor. Por todo lo que Dios hizo por nosotros, fuimos esclavos comprados por Él. Jesús nos rescató, nos hizo libres, nos perdonó y nos ha dado una legítima heredad, hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios, pero ahora somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo y llevados a una nueva vida. El apóstol Pablo entendió muy bien esto. Por eso Pablo, él decía que él se sentía en deuda con el Señor. Pablo decía que él realmente quería de alguna manera no pagarle, porque al Señor no se le puede pagar, pero demostrarle a Dios que él lo amaba y que él quería hacer algo por el Señor. Hay muchos tipos de deudas. No todas son deudas de banco como préstamos bancarios, sino también hay deudas morales, y eso lo entendió bien el apóstol Pablo. Pablo entendió que él podía de alguna manera demostrarle a Dios la gratitud, el agradecimiento por lo que Dios se había hecho por él. Y 4 áreas en las cuales Pablo se sentía deudor fueron estas. La número 1, Pablo fue un apasionado por el evangelio. Él le quería decir a toda la gente lo que Dios había hecho por él,
la salvación que Dios le había dado a través de Cristo Jesús. Desde el momento que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, Pablo no se quedó callado. Pablo abría su boca y él quería que toda la gente supiera o conociera lo que Dios había hecho por el Señor. Por eso Pablo se convirtió en un hombre que amó a Dios, un hombre que quiso hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy ¿qué? Deudor. Y es que somos deudores, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos callados con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando no conocíamos a Dios, éramos verdaderamente esclavos de Satanás. Éramos personas que sufríamos allá en el mundo. Vivíamos en depresión, vivíamos en angustia, vivíamos con problemas que no encontrábamos quien nos los solucionara. Vivíamos con un corazón herido, con un corazón amargado, problemas por aquí, problemas por allá. Pero alguien llegó algún día y nos predicó el evangelio. Nos dijo que en Jesús podíamos encontrar vida y vida en abundancia. Nos enseñaron el camino. Alguien nos predicó, alguien fue usado por Dios para traer el mensaje a nuestra vida. Y de ese momento nuestra vida dio un cambio total. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quería decir a las personas, lo que Dios había hecho por él, la experiencia que él había tenido, que él antes era un hombre religioso, que era un hombre que él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando Cristo fue revelado a su vida, Pablo cambió de mente, cambió de ideas, porque cuando nosotros venimos a Jesús, la mente nuevamente se quita todo velo y nosotros podemos ver la realidad de la vida, porque Jesucristo es vida, Jesucristo es luz, Jesucristo es revelación, Jesucristo es cambio de vida, Jesucristo es todo. Ese amo que teníamos, ese amo malo, porque dice la palabra de Dios que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero para haber sido cambiado de amo, tuvo que haber alguien que pagara un precio, y ese fue Jesús. Pablo fue un apasionado por el reino de Dios. Pablo también se sentía deudor a enseñarle a la gente cómo ellos podían encontrar el perdón de pecados. Pablo no sabía eso, ni sabía que él era un grande pecador. Pero cuando Jesucristo fue revelado a él le comenzó a decir a la gente que en Cristo podían tener perdón de pecados. Es muy importante que tú y yo se lo digamos a las personas, porque la gente está creyendo que sus almas van a ser tranquilizadas o sus culpas van a ser quitadas, quizás haciendo un rito, quizás siendo buenos, quizás dando dádivas. No es así. Dice la palabra de Dios que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, porque la obra que Dios acepta es la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Así como él había sido perdonado, Pablo quería enseñarle a la gente que él también podía ser perdonado. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Punto número 3, Pablo predicó el amor así como él había sido amado. Pablo le dijo a las gentes que en Cristo podían encontrar amor, pero Pablo tenía el amor. Es muy importante que nosotros tengamos el amor de Cristo, sintamos amor por las personas, y no solamente amor, sino misericordia también, y ser compasivos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amables. Qué tremendo, ¿verdad? Y punto número 4, Pablo se sentía deudor al Espíritu Santo, no a la carne. Nosotros hemos sido llamados a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. En nosotros ya no debe de existir todas las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Es así como Dios quiere vernos viviendo en las obras del Espíritu, no en las de la carne. Las obras de la carne son muerte, mas las obras del Espíritu son vida. Para concluir este pequeño mensaje, yo te quiero decir que si hay pasividad y nunca una carga a nosotros por predicar el Evangelio, no alcanzaremos nunca a nadie. Tenemos que ser, como fue Pablo, un apasionado, no un pasivo. Demostrémosle gratitud y agradecimiento a Dios. Debemos de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Dios te bendiga y por favor pongamos esta palabra de Dios en práctica para que así podamos alcanzar al mundo para Cristo a través de predicar este maravilloso evangelio. Bendiciones.